Nosotros hoy voy a presentar la segunda parte de un tema sobre la edificación del carácter. Y la vez anterior estábamos mencionando acerca de por qué realmente nosotros tenemos que tener preparado un carácter para el reino de los cielos. Y yo quisiera hacer una pregunta ahora, antes de empezar, al iniciar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo? Y yo espero que todos. ¿Quién se quiere para el infierno? Que levanten la mano. Bien, no va a haber ninguna parte, o vas al cielo o vas a otro lado. Pero ahora la siguiente pregunta es: ¿está preparando un carácter para el cielo? Sí. Estamos preparando un carácter para el cielo. Eso es lo importante. Si nosotros queremos ir al cielo, debemos preparar un carácter para el reino de los cielos. En la anterior ocasión mencionamos el efecto que el pecado hizo sobre el carácter del hombre. Hoy vemos al mundo lleno de dolor, de enfermedad, de muerte, en los aspectos físicos. Como mencionó la hermana Yarin, murió es un niño de 9 meses. Estuvo 7 meses de los 9 en el hospital. Cuando fui a visitarlo, ya parecía que tuviera más de 9 meses, ¿cierto? Parecía un niño crecido. No tenía escapatoria, los médicos habían dicho. Esta mañana murió. Vivimos en un mundo lleno de enfermedad, lleno de muerte, lleno de dolor, pero aún así, mis hermanos, lo que el pecado más distorsionó fue la imagen de Dios. Lo que el pecado más distorsionó fue la imagen de Dios en el hombre. Aunque veamos tanta enfermedad, aunque veamos tanto dolor, aunque veamos tantos problemas, sin embargo, el aspecto físico, sin embargo, lo que realmente más se distorsionó con el problema del pecado fue la imagen de Dios. Sin embargo, muchas veces lo que menos percibimos. Para Dios es relativamente fácil restaurar el cuerpo, los órganos, la parte física. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dio evidencia de eso. Dio vida a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó a los muertos. Y cuando regrese con nosotros, la Biblia nos dice que en un momento, al cerrar y abrir de ojos, a la final trompeta, nuestros cuerpos serán transformados. Del cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible y del cuerpo mortal al cuerpo inmortal. Muchas gracias. No olviden la palabra para ustedes es carácter. Sin embargo, no pasa lo mismo con nuestro carácter. La restauración de la imagen de Dios en el hombre es un proceso largo para Dios. Es una tarea titánica por causa de nosotros. Por eso repetimos que la santificación es la obra de toda la vida. Y a algunos no les va a alcanzar, o no nos va a alcanzar la vida para alcanzar la santificación que Dios desea. ¿Cierto? Y como vemos, realmente no es algo más difícil para Dios restaurar la imagen moral de Él en nosotros que restaurarnos de una manera física. Es una tarea titánica, como decíamos antes, por causa de nosotros. Dijimos la vez anterior que el carácter se construye sobre nuestra personalidad. Nacemos con un background, decimos aquí, ¿cierto? Que son los cimientos de nuestra personalidad. No interesan las ventajas o desventajas de esa personalidad que también vemos y debemos ir desarrollando. Sobre ella edificamos un carácter. Decíamos la vez anterior que la personalidad es algo más fijo en la persona, pero que el carácter es algo que se desarrolla en el individuo. Hablamos también sobre la necesidad de construir un carácter de acuerdo al poder de Dios y colocamos el ejemplo del pueblo de Israel. Dios salvó
al pueblo de Israel del yugo de Egipto, lo salvó del faraón. Pero Dios no lo había salvado de la mentalidad egipcia que tenía. Dios salvó al pueblo de Israel de faraón, pero no había podido salvarlo de sus pensamientos, de sus comportamientos y de sus emociones de esclavos. Sus valores eran de esclavos, una personalidad de esclavos, con carácter de esclavos. Y Dios ve que así no podía heredar Canaán, no podía entrar a la tierra de Canaán. De Egipto hasta Canaán eran solamente 11 jornadas, es decir, 11 días. Y el Señor hubiera podido llevarlo directamente de Egipto a Canaán. Pero Dios lo lleva al desierto para que formara un carácter adecuado para entrar en la tierra prometida. Y 11 días se convirtieron en 40 años. Ustedes conocen la historia de Israel. Entonces Dios les entregó la ley, las ordenanzas, sus estatutos. ¿Cuál era el propósito? Para construir un carácter. Para construir un carácter. Algunas veces nos dicen, no, el Señor primero nos salva y después nos da su ley. Colocan el ejemplo de Israel. Y es verdad, el Señor nos salvó del rey de Egipto. Pero decíamos la vez anterior que todavía estaban los cananeos, los ejerceos, los heteos, los amorreos, etc. Y el Señor los lleva al desierto, como dice Deuteronomio, para probarlos y para que pudieran realmente desarrollar un carácter que les permitiera entrar a Canaán terrenal. ¿Y cuánto sucede con nosotros? Nuestra razón, nuestra voluntad estaba secuestrada por Satanás. La hermana Joel dice que antes de la cruz, Satanás tenía secuestrada nuestra voluntad. Siempre que hacíamos nuestra voluntad, pensamos que era nuestra voluntad, pero realmente hacíamos la voluntad de Satanás, de nuestro padre Satanás. La cruz nos liberó de eso. El apóstol Pablo dice que la cruz nos traslada del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y en el reino de Dios hay libertad. En el reino de Dios tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de decidir. Y en el reino de Dios, por eso Dios lo permite, su iglesia, el transitar después de que somos nacidos con una vida nueva, necesitamos saber a quién vamos a servir y tenemos esa libertad de hacerlo. De eso se trata la edificación del carácter. Es imprescindible en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Y por eso la sierva del Señor dijo muchas veces en diferentes oportunidades que nunca deberíamos, a quienes aceptan a Cristo como su Salvador personal, aunque sean sinceros en su manera de pensar, a pensar o a decir que ya están salvos, porque eso es muy peligroso. En la historia de Israel, el Señor nos enseña que Él necesita de nosotros edificar un carácter y construir un carácter que esté en condiciones de entrar a la Canaán celestial. ¿Cómo se construye el carácter? ¿Cómo se construye el carácter? El desarrollo del carácter se construye a partir de la personalidad, desde el punto de vista humano. Vamos a tratar dos partes. Cómo se construye el carácter desde el punto de vista de la sociedad, de la humanidad, de la psicología, digámoslo así. Cómo se construye el carácter en el desarrollo humano. Y luego cómo se construye el carácter desde el punto de vista espiritual. Así que el desarrollo del carácter se construye a partir de la personalidad. La psicología dice que sobre esa personalidad nosotros desarrollamos un carácter. Y el temperamento o personalidad es la base biológica de nuestra personalidad, que está influenciada por los factores genéticos. La personalidad, por otro lado, se desarrolla a través de la interacción con el entorno y las experiencias vividas. A medida que crecemos, esa interacción en el medio ambiente va formando y desarrollando nuestra personalidad y al mismo tiempo nuestro carácter. Otra forma de desarrollar el carácter desde el punto de vista humano son por las experiencias y el aprendizaje.
las experiencias personales durante la infancia, por ejemplo, juegan un papel crítico en la formación del carácter. La interacción con la familia, la relación que se tiene los niños con los padres, eso va ayudando en la sociedad en general para la edificación del carácter. Vienen diferentes etapas del desarrollo en la personalidad a lo largo de la vida. Y según Erickson, que era es uno de los más famosos psicólogos, dice que cada etapa de la vida representa desafíos específicos que influyen en nuestra personalidad y en el carácter. Y eso lo conocemos de manera práctica. Tenemos el aspecto de la cultura y la educación. Por eso enviamos a los niños a la escuela. En la escuela reciben una cultura X, que eso va a afectar su personalidad y el desarrollo de su carácter. La hermana Nelly pide oración por los muchachos de la escuela, porque hoy hay ciertos peligros en las influencias de las escuelas. Eso va indudablemente a modelar la personalidad y también el carácter de nuestros muchachos. Y también la personalidad y el carácter se forman a través de la autorreflexión y el autoconocimiento. Cuando yo me examino a mí mismo y veo realmente que hay aspectos que deben mejorar. Posiblemente alguien me dice, mira, es que también tienes que cambiar en esta situación. Y si usted ya está casado, sus esposa se va a encargar de eso. Así que esto es muy importante, muy importante. En resumen, el carácter se forma a partir de la personalidad y a través de los factores combinados biológicos, experiencias personales, influencias culturales y proceso de autoconocimiento. Ahora hablemos un poquito en cuanto al aspecto de los hábitos y la formación del carácter nuestro, carácter aparte. El carácter como lo conocemos, no estamos hablando de aspectos espirituales, aunque influyen. Los hábitos juegan un papel fundamental en la formación del carácter. Y primero, la forma como yo creo hábitos es, en primer lugar, ser consistentes y en la repetición. Los hábitos son comportamientos que repetimos regularmente. Y esa repetición constante refuerza ciertas características, ciertos rasgos de carácter, como la disciplina, como la responsabilidad y la perseverancia. Los padres necesitan enseñar a sus muchachos a adquirir hábitos desde su niñez. Cuando ya el niño puede tender la cama, debe tender la cama. El niño ya debe aprender a llevar la ropa donde está el lugar que se va a lavar. El niño debe aprender a dejar las cosas en el lugar adecuado. Esos hábitos están generando disciplina, están desarrollando responsabilidad y la perseverancia en esos hábitos. Entonces hace que haya consistencia en ese proceso, en la personalidad, y luego el muchacho lo hace de manera automática, sin ningún traumatismo que se esté presentando a nivel de esto. Por ahí en una familia que conozco había una niña que era la que le tocaba ir a traer la leche todos los días, y resulta que de adulta ya recordaba como un trauma el hecho de que había ido a traer la leche todos los días. Bueno, era parte de la personalidad, de lo que debía desarrollarse en los hábitos, adquirir responsabilidad en la vida. Ahora, cuando un comportamiento se convierte en hábito, se automatiza, lo que significa que hacemos sin pensarlo demasiado. Esto es muy positivo para los hábitos saludables y constructivos, porque esos hábitos que se automatizan realmente contribuyen a un carácter fuerte y positivo. Vamos a decir, la persona que le gusta levantarse temprano, entonces va y hace ejercicio, empieza bien el día, empieza de una manera enérgica, y tiene una rutina diaria. Eso es muy importante porque esos hábitos afianzan, hacen más efectivo todo lo que esa persona puede hacer.
En caso contrario, si los hábitos no son positivos, serán destructivos, porque se hacen consistentes. Lo que mi esposa mencionaba antes, con el joven que en 5 años se deterioró totalmente, porque esos hábitos consistentes, destructivos, están arruinando su salud. Ahora, los hábitos influyen en la toma de nuestras decisiones diarias. Si yo tengo hábitos adecuados, eso permite que mi mente funcione mejor para la toma de decisiones. Por ejemplo, un hábito de lectura puede fomentar la curiosidad y el deseo de aprender, mientras que un hábito de ejercicio regular puede promover la autodisciplina y la resiliencia. Un niño que lee, que le gusta leer y estudiar, que le gusta leer, se va a formar de una manera extraordinaria. Y la mejor manera de que un hijo aprenda a estudiar, mi esposa por ahí alguna vez compartió un de esos forward que dicen por ahí, que había una madre que le decía a la otra, pero tú cómo haces para que tu niña o tu niño lea tanto. Y es que la madre es leía. Y la que le estaba preguntando a la otra se la pasaba en el celular. Entonces, sencillamente el ejemplo es muy importante. El ejemplo es muy importante. Y adquirir hábitos influye en la toma de nuestras decisiones. Otro aspecto es que los hábitos refuerzan los valores y los principios. Por ejemplo, si alguien tiene el hábito de ayudar a los demás, esto refuerza un carácter altruista y compasivo. Cuando mis hijos ven que yo ayudo a las demás personas, también contribuyen a que los hijos tengan esa misma disposición. Ahora, los hábitos positivos también ayudan a nuestra autoestima y a nuestra autoconfianza. Cuando establecemos hábitos constructivos, eso me da una personalidad que me hace sentir positivo ante la vida, ante las situaciones. No me amedrento fácilmente ante las situaciones. Tengo una capacidad de soportar, tengo una capacidad de poder ver soluciones, porque los hábitos que tengo de disciplina, de responsabilidad, me llevan a eso. En resumen, los hábitos son una herramienta poderosa en la formación del carácter, ya que moldean nuestros comportamientos, refuerzan nuestros valores y nos ayudan a desarrollar una personalidad coherente y sólida. Así que es muy importante, y es una tarea extraordinaria de los padres con los hijos. Y realmente, cuando alguien le preguntó hace mucho tiempo, le preguntaron a un filósofo, a un sabio, ¿cuándo hay que empezar a educar al niño? El filósofo le contestó 20 años antes de nacer. O sea, había que educar a la mamá también, para que el niño pueda ser educado. Como padres tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos y mirar en qué realmente debemos mejorar para que podamos establecer hábitos en los niños que les van a ayudar en toda la vida, en todos los aspectos de su vida, y que también van a contribuir a desarrollar un carácter para el reino de Dios. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios, porque ¿cómo se desarrolla el carácter en el plan de Dios? Esto es muy importante. ¿Cómo se desarrolla el carácter en el plan de Dios? Vaya a segunda de Pedro, epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a leer dos textos. Segunda de Pedro 1, 3 al 7. Dice el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llevado a gloria y virtud. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Versículo 8: porque si en vosotros hay estas cosas que abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla mucho de la edificación del carácter,
Pero aquí este texto de 1 Pedro es bastante específico. Es muy interesante que para desarrollar el carácter que Dios espera que nosotros desarrollemos, el primer aspecto de nuestra vida tiene que ser la fe, ¿cierto? Porque es el primero que Pedro menciona, dice, añadid a vuestra fe virtud. La fe es el primer ingrediente para desarrollar un carácter semejante a Dios. Y en Hebreos, la fe es un sustantivo, como decíamos en la escuela sabática, porque es pistis, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en San Juan, piseuo, la fe es piseuo, que es un verbo que es de acción, que es creer en acción. Entonces, para desarrollar un carácter cristiano a la semejanza de Dios, lo primero que nosotros debemos tener es el pisteuo, el creer, el tener esa fe. Y cuando está la fe en nosotros, luego vienen los siguientes pasos que no los vamos a estudiar, pero que Pedro dice virtud, a la virtud conocimiento. El Hijo de Dios está ávido de conocer al Señor, de conocer su palabra, de conocer lo que Él quiere para su vida. Y por eso les digo que la vida es conocer al Señor, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad. Templanza es dominio propio, ¿cierto? Templanza es dominio propio. Paciencia, la capacidad de ante las pruebas y las dificultades sostenerse como hijo de Dios. Piedad es ese carácter de santidad que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida. Y entonces eso da como fruto el amor fraternal. Pedro sintetiza ahí el carácter de Dios. Ahora vamos a Ezequiel, porque vamos a ver otro aspecto de cómo Dios quiere que usted y yo tengamos el carácter que es necesario para entrar al reino de los cielos. Aquí estoy hablando de los que quieren ir al cielo. Los que no quieren ir al cielo no necesitan buscar los textos. Pero los que quieren ir al cielo pues los buscan porque quieren saber cómo es que van a desarrollar un carácter. Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, nuestras visitas, Ezequiel, en el Antiguo Testamento, 25 al 27. Versículo 25 dice, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, y os daré corazón nuevo, y pondré nuevo espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré el corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis estatutos, mis decretos, y los pongáis por obra. Es muy interesante, mis hermanos, que en el primer texto, primera de Pedro, ahí vemos como si fuera mía la acción para desarrollar un carácter a la imagen de Dios. Porque Pedro dice que es algo que yo debo hacer. Claro, la fe es un don de Dios. La virtud viene del Señor. Pero el conocimiento viene de Dios, pero usted tiene que buscarlo. El conocimiento del dominio propio, usted es quien decide. Pero ya en Ezequiel es una acción de Dios. En Ezequiel, Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo entre vosotros. Así que el desarrollo del carácter a la imagen de Dios y la preparación de un carácter para el reino de los cielos es un trabajo mancomunado entre el hombre y Dios. Dios está obrando. Quizás usted está desarrollando una personalidad, un carácter, haciendo uso de las herramientas que tenemos, como los hábitos, lo que estuvimos hablando de los hábitos, etcétera, también el estudio, etcétera, pero también luego con Dios. Usted tiene esa relación con Dios y le permite edificar, y entonces el Señor hace su parte, la parte que usted no puede hacer. ¿Qué es lo que hace el Señor? Quitar de usted y de mí la inmundicia de mi vida y colocar un nuevo espíritu, y esparciremos sobre nosotros agua limpia, dice, y vuestras inmundicias os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, la parte de Dios. ¿Con qué objetivo Dios lo hace? Apocalipsis 19, 6 al 8. Apocalipsis 19, 6 al 8. Abran sus Biblias, lean este texto que es muy hermoso. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas,
y con una voz de gran estruendo diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 7: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. El objetivo por el cual el Señor quiere que desarrollemos y que trabajemos en la edificación de nuestro carácter es porque Él quiere tener una iglesia preparada para el encuentro con Él. No hay otra manera. La teología hoy dice que no es nada más que justificación imputada. O sea, Dios te declara justo. Y que eso nada tiene que ver con lo que pasa en tu carácter. Y que es por la gracia de Dios la salvación y que tú lo único que puedes hacer es pedir perdón, porque jamás vas a alcanzar la norma. Y yo encuentro diferente lo que dice la palabra del Señor. A través de la historia de Israel y a través de la palabra del Señor, el Señor nos pide que desarrollemos un carácter que debe de estarse preparando para encontrarnos con Él. La iglesia, Dios le ha dado a la iglesia, y la iglesia son los miembros fieles. A la iglesia que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Eso significa el carácter de Cristo en la vida del creyente. La edificación del carácter es según la esquema del Señor. La hermana Elena White. En primer lugar, ella dice que hay una norma que se nos ha dado. Noten lo que dice la esquema del Señor. Dios espera que edifiquemos nuestros caracteres de acuerdo con la norma que Él nos ha dado. O sea, Dios tiene una norma para su carácter y para el mío. Debemos colocar ladrillo sobre ladrillo, añadiendo gracia sobre gracia, descubriendo nuestros puntos débiles y corrigiéndonos de acuerdo con la dirección dada. Cuando se advierte un resquebrajamiento en la muralla de una mansión, sabemos que hay algo malo en el edificio. En la edificación de nuestro carácter, a menudo se ven resquebrajaduras. A menos que remediemos estos defectos, la casa caerá cuando la tempestad de la prueba la azotee. En la edificación de nuestro carácter, debemos construir sobre Cristo. Él es nuestro seguro fundamento, un fundamento que es inconmovible. La tempestad de la tentación y las pruebas no pueden mover el edificio que está fundado en la roca eterna. El que quiera transformarse en un hermoso edificio para el Señor debe cultivar cada actitud de su ser. Únicamente empleando debidamente los talentos es posible desarrollar armoniosamente el carácter. Así ponemos como fundamento lo que en la palabra se representa como oro, plata, piedras preciosas, material que resistirá la prueba en los fuegos purificadores de Dios. Conducción del niño, páginas 151 y 152. Los fuegos purificadores de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Este carácter fue revelado en la vida de Cristo para que pudiera condenar el pecado con su propio ejemplo en la carne. Tomó sobre sí la semejanza de la carne de pecado. Constantemente contempló el carácter de Dios. Constantemente reveló ese carácter al mundo. Cristo desea que sus seguidores revelen en su vida ese mismo carácter. Simon y Times, 1902. Así que Dios pide una norma, y es que revelemos su carácter. Segundo, la sierva del Señor dice que no es asunto fácil. Dice, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. De hecho, hoy, el término de perfección ya ha tomado otra significado en nuestra teología. Dice, un carácter noble, cabal no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales
realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Es muy interesante este texto, porque algunos dicen no, que Dios lo haga todo. Dios, por su gracia, que lo haga todo. Yo no tengo que hacer nada. Y en la formación del carácter es un trabajo mancomunado entre Dios y el hombre. Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos, sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Dios nos cuida, noviembre 25. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Mensaje para los jóvenes, capítulo Perfeccionamiento del carácter. ¿Cómo se forma el carácter según la evaluación? Ya dijimos que el Señor tiene una norma. Segundo, no es fácil. Tercero, ¿cómo se forma? La fuerza del carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter. Pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Condición del niño, páginas 147 y 148. Cuarto punto, tenemos la ayuda divina. Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busque esta perfección de carácter, que alcanzará la perfección en la cima. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Solamente revelando en nuestra propia vida su carácter, podemos cooperar con Él. Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con Él. ¿Qué tremenda esta frase de la celebración? Vamos a pasar por algunos. Vamos a leer el último pensamiento. Dice la firma del Señor: proponeros un blanco elevado. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. Fijaos pues un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Que nada os estorbe. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en incertidumbre. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. El quebrantar una barrera
dará mayor habilidad y valor para seguir adelante, avanzar con determinación en la debida dirección, y las circunstancias serán vuestros ayudadores, no vuestros obstáculos. ¿Sabes? Para los jóvenes y la perfección del carácter. El Señor espera de nosotros, está trabajando con nosotros, desea trabajar con nosotros, si nosotros se lo permitimos. Él quiere construir el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Queremos ir al cielo? Sí, queremos ir al cielo. Pero debemos, con determinación, decir y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el carácter que yo debo tener para entrar al reino de los cielos? Él ya determinó cuál es el carácter. Es ser a la imagen de su Hijo. Es que la iglesia se vista de lino fino, blanco, brillante, resplandeciente. Y entonces el Señor vendrá. Un pastor me decía, ¿sabes qué? En estos días, hablando con nosotros, no, es que la lluvia tardía. Yo le dije, pastor, hemos hablado de la lluvia tardía, como 170 años hablando de la lluvia tardía. Y la lluvia tardía no ha venido, porque el verano no ha llegado, no se ha llenado, de tal forma que la lluvia tardía pueda madurar ese grano. En estos días, en el huracán, ¿cómo se llamó? Milton tumbó unas cuantas papayas de nuestro papayito ahí. Y mi esposa cogió una papaya que al parecer ya está en su punto para madurar. Y entonces la llevamos por la cocina y la dejamos en la cocina. Y ella mi esposa me dice, yo creo, ¿por qué no esa papaya ya no se va a madurar? Y posiblemente no se va a madurar, aunque ya está llena, aparentemente ya está completa, pero aún no llega el punto para madurarse. La iglesia tiene que entender que tiene que llegar al punto donde la lluvia tardía pueda madurar el fruto. Amén. Si yo espero que la lluvia tardía haga el nido que yo no he hecho en toda la vida, pues entonces eso nunca va a ocurrir. Yo le dije, pastor, hemos estado esperando que la lluvia tardía haga el trabajo que no hemos hecho nosotros durante toda la vida. Es necesario llegar, entender que la espiga tiene que estar llena para que la última lluvia pueda madurar y que realmente dé fruto para vida. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén.